En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, quiero clarificar el asunto del aborto. Hoy la gente está muy confundida y piensa que hay casos en que se puede abortar. Veamos lo que dice la Sagrada Escritura y la enseñanza de la Santa Madre Iglesia Católica. En el capítulo 13 del Éxodo, en los mandamientos de Dios dice, no matarás. Y en el Éxodo 7 dice, no hagáis morir al inocente, porque yo, Yahvé, no perdonaré al que sea culpable de ello. No hagáis morir al inocente. ¿Qué puede ser más inocente que un niño concebido en el seno materno? Por eso el aborto entra en la categoría de los pecados que claman al cielo, por ser un pecado gravísimo que clama al cielo. En efecto, el aborto es el asesinato a sangre fría de los niños más indefensos e inocentes. También los que aconsejan el aborto, los que protegen el aborto, pecan de abortista porque aconsejan la muerte de un inocente. Ustedes saben que hay 4 pecados que claman al cielo, es decir, que Dios castiga en este mundo: asesinato de inocentes, Génesis 4:10, oprimir a las viudas y los huérfanos, Éxodo 22:23, defraudar de su jornal al trabajador, Deuteronomio 24:15, y el pecado de Sodoma y Gomorra o homosexualismo, Génesis 19:4-9, 1 Corintios 6:9-10. Entonces, no matarás es mandato divino. Abortar, matar a niños inocentes es un pecado gravísimo que clama al cielo. Claro, siempre los que quieren hacer pasar este crimen como si fuera normal van a tomar casos ultra excepcionales. Por ejemplo, si la vida de la madre está en peligro, Bien, estos casos ultra excepcionales sí existen, es verdad. Pero la Iglesia siempre dijo, el médico, el doctor digno de este nombre, debe proteger a las dos vidas, la vida de la madre y la vida del hijo. Y cuando no hay nada que hacer, es la naturaleza que decide y no el doctor. Veamos un poco lo que dice aquí el magisterio de la Iglesia Católica por la boca del sumo pontífice Papa Pío XI en su encíclica Casti Connubii, 2NB de bueno I, sobre el matrimonio cristiano. En el párrafo 63-64, el Papa habla de las prácticas abortivas, después de haber rechazado totalmente como inmoral e intrínsecamente en sí misma perversa la práctica de la contracepción artificial. El Papa habla del aborto. Tenemos que tocar todavía, venerables hermanos, otro delito gravísimo, crimen. No dice grave, dice gravísimo, con el que se atenta contra la vida de la prole encerrada en el claustro materno. Después el Papa da varias categorías de abortistas. Pretenden unos que esto sea permitido y que quede al beneplácito de la madre o del padre. No se puede. Otros, por contrario, lo estiman ilícito, a no ser que concurran motivos graves. Aquí dan el nombre de indicación médica, social, eugénica. Todos estos, por lo que se refiere a las leyes penales que prohíben la muerte de la prole engendrada,
y no nacidas todavía, exigen que las leyes públicas reconozcan y declaren libre de toda pena el tipo de indicación que cada cual defiende. Esto era de los años 1930, y ahora, ¿qué diría? Mas aún no faltan quienes pidan el concurso de los magistrados públicos en estas intervenciones mortíferas, que, oh dolor, son sumamente frecuentes en algunas partes, como es sabido de todos. Bien, el primer país que legalizó el aborto en los países de civilización cristiana fueron los comunistas de Rusia. Párrafo 64. El Papa dice: respecto de la indicación médica o terapéutica, para emplear sus propias palabras de los abortistas, ya hemos dicho, venerables hermanos, cuánta compasión nos inspira la madre, a qué por oficio de naturaleza amenazan peligros graves de salud, incluso de la vida. Y el Papa decía que solo Dios puede recompensar estas madres heroicas. Entonces es un oficio de la naturaleza confiada a la mujer que debe dar a luz. Y por gracia estos peligros graves sí existen. Pero ¿qué podrá jamás excusar en modo alguno la muerte directa del inocente? Entonces aquí el Papa condena totalmente y radicalmente la muerte directa del inocente. No se puede matar al niño, aunque la vida de la madre esté en peligro. ¿Qué podrá jamás excusar en modo alguno la muerte directa del inocente? Y de esta se trata aquí, dar muerte al inocente. Se la infiera a la madre o a la prole, está contra el precepto de Dios y a la voz de la naturaleza: no matarás. Éxodo 20:13. Entonces aquí dice el Papa que sea la vida de la madre o sea la vida del hijo, no matarás. Se debe defender hasta el último momento la vida de los dos. La vida de ambos es igualmente sagrada, no se puede dar preferencia. Y ni siquiera la autoridad pública estará facultada jamás para conculcarla. La autoridad pública que permite esto peca. Es un desacierto total querer deducir esto contra los inocentes del derecho de espada, que cabe exclusivamente contra los reyes. Se puede matar únicamente los criminales juzgados por la justicia. No vale aquí tampoco el derecho de cruenta defensa contra el injusto agresor, pues ¿quién llamará agresor injusto a un inocente párvulo? Ni existe derecho, según lo llaman, de extrema necesidad, alguno por el cual se pueda llegar hasta procurar directamente la muerte del inocente. Entonces aquí el Papa rechaza también este derecho de extrema necesidad. No se puede matar a nadie. Trabajan laudablemente, por tanto, los médicos probos, honestos y expertos en la defensa y conservación de ambas vidas, la de la madre y la de la prole. Aquí está la doctrina católica. Trabajan laudablemente los médicos probos y expertos en la defensa y conservación de ambas vidas, la de la madre y la de la prole. Esto es lo que tiene que hacer el doctor y no otra cosa. Conservar, apoyar, ayudar ambas vidas. Se mostrarán a cambio indignos en sumo grado del noble nombre y fama de médicos, cuantos bajo pretexto de medicinar o movidos por una falsa misericordia llevaran a la muerte a una o a otra. Entonces, los médicos que abortan en lo concreto, bien, son indignos del nombre de médico
utilizan únicamente pretextos o falsa misericordia, dice el Papa. Se deben proteger las dos vidas. Todo esto está plenamente de acuerdo, párrafo 65. Todo esto está plenamente de acuerdo con las severas palabras del obispo de Hipona, Santo Agustín, cuando reprende a los cónyuges desnaturalizados que tratan de evitar la prole y cuando no tienen éxito, no temen exterminarla criminalmente. Algunas veces, dice Santo Agustín, llega hasta tal punto esta libidinosa crueldad o cruel libido que incluso se procura venenos de esterilidad. ¿Qué diría hoy de la contracepción artificial? Si de nada le sirven, extingue y disuelve dentro de las vísceras los fetos concebidos, prefiriendo que su descendencia perezca antes que viva, o si ya vivía en el útero, matarla antes de nacer. Si los dos son tales, no son cónyuges en absoluto. Si lo fueran desde el principio, no se unieron por el matrimonio, sino por el estupro, la fornicación. Si no son tales los dos, entonces me atrevo a decir que ella es, en cierto modo, meretriz del marido o el adúltero de su esposa. Dice Santo Agustín en su libro de las nupcias, capítulo 15. Lo que suele aducirse en pro de la indicación social y eugenésica debe tenerse en cuenta si los médicos son honestos y dentro de ciertos límites. Pero querer proveer a las necesidades en que se fundan dando muerte a inocentes es opuesto y contrario al precepto divino, promulgado en estas palabras apostólicas: no se deben hacer males para que vengan bienes, Romanos 3:8. Entonces, no se puede hacer un mal para que venga un bien, dice la Santa Biblia. Finalmente, no es lícito olvidar a los que gobiernan las naciones o dictan sus leyes que es obligación de la autoridad pública defender con las adecuadas leyes y penas la vida de los inocentes, y esto tanto más cuanto menos pueden defenderse por sí mismos aquellos cuya vida es puesta en peligro y atacada, entre los cuales se hallan en primer lugar, sin duda alguna, los infantes encerrados en las entrañas maternas. Entonces aquí el Papa dice, los gobernantes deben en primer lugar defender el niño en el seno materno. Y si los funcionarios públicos no solo no defienden a estos pequeñuelos, sino que con sus leyes y disposiciones permiten, más aún los ponen para ser muertos en manos de médicos o de otros cualquiera, recuerden que Dios es juez y vengador de la sangre de inocente, que desde la tierra está clamando al cielo. Efesios 4:10. Queridos hermanos, entonces de ninguna manera pueden matar a un niño, incluso para guardar la vida de la madre que tiene hijos. Ese es un pretexto de falsa misericordia. La Iglesia Católica y la Biblia, la fe católica, piden conservar la vida de los dos, proteger la vida de los dos, y en caso que ya no hay nada que hacer, bien, es la naturaleza que decide y no el médico. Decir que la Iglesia Católica permite, en caso de proteger la vida de la madre, abortar el niño, o esto dirán los periodistas, bien, es abrir la puerta al crimen, al pecado que clama al cielo. Ningún católico puede participar en esto, aceptar esto, aunque sea obispo o sacerdote, quien quiera que sea. No matarás al inocente, punto. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.